Pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa donde queremos presentarles las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presente que tienen una relación directa con Asturias. Unas porque hacen referencia exclusivamente a infraestructuras o a equipamientos de nuestra comunidad autónoma, las otras porque hacen referencia a un sector donde Asturias debe recibir la inmensa mayoría de esos fondos, como es el sector del carbón. Bueno, tengo que decirles que el Grupo presentó 13.000 enmiendas por importe de 11.000 millones de euros y que para Asturias en concreto presentamos 44 enmiendas con un monto total de 480,7 millones de euros. Bueno, ¿qué pretendemos con estas enmiendas? Pretendemos compensar y corregir los duros recortes introducidos por el Gobierno Rajoy para Asturias. Pretendemos compensar y corregir los evidentes engaños que a lo largo de estos últimos 3 años el Gobierno de Asturias ha mantenido con Asturias y pretendemos compensar y corregir los agravios comparativos que se producen. Bien, el primer agravio comparativo ya en presupuestos de este año 2015 supone la inversión por habitante. El noreste español, donde hay la mayor concentración de presupuesto para infraestructuras, tiene el siguiente desglose. Para Castilla y León se destinan 691 euros por habitante. Para Galicia se destinan 501 euros por habitante. Para Asturias se dedican 312 euros por habitante. Por tanto, corregir agravios comparativos. Por secciones que hacen referencia a los ministerios. La primera es a la sección 16 del Ministerio del Interior, para seguridad. ¿Qué queremos corregir? Recortes que ha habido. Queremos corregir recortes en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía para todo lo que significa los servicios operativos, la seguridad ciudadana, es decir, el funcionamiento de algunos de los elementos básicos de la acción policial. Ha habido importantes recortes y por eso planteamos su corrección. Y al mismo tiempo, para la Guardia Civil hay un incumplimiento con la mejora de equipamientos, fundamentalmente de cuarteles de la Guardia Civil, y también planteamos ahí una corrección importante destinando 2,5 millones de euros más que los que se destinan para la nueva construcción de un cuartel en Mieres. Creemos también es importante plantear la construcción de un nuevo cuartel que es urgente en Llanera y al mismo tiempo rehabilitar un número importante de cuarteles asturianos. Segunda sección, la que se refiere al Ministerio de Fomento. Ahí tenemos que afrontar recortes, engaños y agravios, las 3 características. Primero, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos que si después de paralizar en el año 2012 los tramos de Doriga-Cornellana y Cornellana-Salas, si realmente tiene el Ministerio de Fomento la intención de impulsar esta autovía, necesita mucho más presupuesto del que se le ha dedicado. Por eso queremos que se le dediquen 27,9 millones de euros más a estos 2 tramos. Y queremos que un tramo que se paralizó en nuestra época de gobierno, no se paralizó, sino que se rescindió el contrato, es decir, que no avanzó más, ese sí es de nuestra época, que es la segunda calzada del Sala-La Espina, se ponga de nuevo en funcionamiento. Por una razón, es verdad que lo que está construido en este momento resuelve una gran parte del problema de circulación en esa zona, pero es verdad que también que está construido más del 70% ese tramo. Y, por tanto, nos parece que con ese porcentaje de construcción debe acabarse. Planteamos retomar la idea que en su momento aprobó el Gobierno de España con los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Asturias, la Espina-Toreano, y destinamos 500.000 de euros para que puedan iniciarse los proyectos el próximo año. Y también incluimos aumento de partidas para el Musel, los accesos al Musel y alguna otra. Afrontamos en Dirección General de Ferrocarriles y en Adif 2 cuestiones, 2 de las cantidades en infraestructuras más importantes. 12.200.000 para la Dirección General de Ferrocarriles, 23 millones de euros más para Adif. ¿Para qué? Miren, en el ámbito de los ferrocarriles tradicionales de la red asturiana ha habido un recorte que nos parece suicida, que ya no afecta a elementos suplementarios, afecta a elementos básicos, incluido de seguridad. Ha desaparecido la partida para mejorar la seguridad en pasos a nivel y sigue siendo un problema muy grave.
y disminuye drásticamente las cantidades que se dedican para mantenimiento en la red tradicional de ferrocarriles. Y nos parece que ya no hay ningún parámetro que lo pueda explicar y que incluso puede estar afectado el funcionamiento, el normal funcionamiento, incluso, como les digo, la seguridad. Por eso damos respuesta a esos recortes drásticos con estas partidas. Y recordamos a la ministra que Asturias tuvo que sufrir un grave agravio comparativo respecto a Galicia en la autovía del Cantábrico. Acuérdense que la autovía del Cantábrico está acabada en Galicia y que la autovía del Cantábrico vino realizándose del oriente a occidente. Es decir, primero debía acabarse en el País Vasco, después en Cantabria, después de Asturias y después en Galicia por la adjudicación que se fue haciendo de obras. En Galicia ya lleva acabada un tiempo, en Asturias no. ¿Cuál es la razón? Mira, la razón es muy gráfico lo que pasó en el año 2012. En el año 2012 para la autovía del Cantábrico en Asturias se destinaron 60 millones de euros. Perdón, 67 millones de euros. Se gastaron 57, 10 menos. Para Galicia se destinaron en presupuestos 60 millones de euros por la autovía del Cantábrico. Se gastaron 77 millones de euros. Es decir, se gastó toda la cantidad que había presupuestada y se buscaron cantidades en otras partes, entre otras en Asturias, para destinar y hacer más obra, darle mayor velocidad de crucero y, por tanto, acabarla antes. Pedimos corrección a la ministra de Fomento. Tuvo dejadez y sectarismo con Asturias, que debe corregir de inmediato. Y como les digo, los datos no son solamente de carreteras. El pasado año 2013, como saben ustedes, en la alta velocidad asturiana, la ejecución que hubo al final en comparación con Castilla-León y con Galicia supone que en Asturias se gastó 15 veces menos en la alta velocidad de lo que se gastó en Galicia y en Castilla-León. Lógicamente, esta es la explicación de que no se pueda abrir ni tuerta la variante de Pajares y que el presidente de Gobierno, que se había comprometido en sede parlamentaria a abrirla este año, ni siquiera con el compromiso del Gobierno en un pleno del Congreso se va a acabar. La ministra lo que hizo en su última visita este fin de semana fue aclararnos definitivamente que no se va a cumplir la palabra del presidente de Gobierno y que no hay ninguna palabra, ningún compromiso sobre su apertura. Acabo con la alta velocidad. Para nosotros es básico una de las enmiendas que establecemos, que es los 10 millones de euros destinados a alta velocidad entre León y La Robla. Miren, si no se hace como alta velocidad, con doble vía electrificada, ese tramo, Asturias queda desconectada de los grandes ejes de alta velocidad europeos. Y tenemos la sensación de que en este momento en el Ministerio sus planes no pasan por diseñar como una red de alta velocidad con los parámetros que se recogen en la normativa europea, León-La Robla. Y eso nos preocupa mucho por lo que les digo de dejarnos fuera de esos grandes ejes a los asturianos de las líneas de alta velocidad europea, porque eso supondría, entre otras cosas, que no tendríamos acceso a los fondos europeos que se pueden destinar a alta velocidad a partir del próximo año, donde se abre un nuevo periodo de presupuesto europeo. En cultura, que es la sección 18, lo que planteamos es que, igual que otros grandes equipamientos culturales españoles tengan también financiación para sus actividades del Ministerio de Cultura, lo tengan Niemeyer y Laboral. Y, sobre todo, que tenga fondos para el prerrománico. Porque es que, además, este es un programa asumido comúnmente que es prioritario. Miren, la mejor demostración es el último presupuesto al que se le presentan enmiendas el Partido Popular estando en la oposición, el de 2010. Dentro de las propuestas que presenta el Partido Popular hay una que pide convertir en las programaciones plurianuales para hacer un gran programa de recuperación el prerrománico. Y, sin embargo, cuando llega el momento de gobernar, el prerrománico queda fuera de todas las prioridades
del actual equipo de Mariano Rajoy. En minería nos preocupó el presupuesto desde el principio, y en el ámbito de cultura también el monasterio de Cornellana. Tienen ahí 2.240.000 que van prerrománico, monasterio de Cornellana, laboral y Niemeyer, por lo que les indico, porque hay equipamientos culturales españoles que también tienen fondos del Estado. Minería. Son 356,2 millones de euros los que planteamos de aumento para las cantidades de minería. ¿Para qué? Primero, para que el Gobierno no caiga en un grave error, que es el de la insumisión a los tribunales. Hay sentencias que obligan al Gobierno a cumplir la realización de los fondos mineros firmados con convenios. Y con los presupuestos que presentó es imposible que lo cumpla. Se declararía insumiso ante la sentencia. Pero no solamente eso, se ahoga lo que es el funcionamiento tanto de la empresa pública como de las empresas privadas del carbón y al mismo tiempo se deja definitivamente a su suerte sin incentivos económicos a territorios que siguen necesitándolo fundamentalmente para lanzar nuevas actividades económicas, es decir, cantidades que vayan a empresas que pongan en marcha nuevas iniciativas en las comarcas mineras. Así, destinamos para los costes de explotación de empresas productoras 9 millones de euros, para la reactivación económica de las comarcas mineras a través de las comunidades autónomas, es decir, los convenios de fondos mineros firmados con comunidades autónomas, 200 millones, que son los que consideramos con los que se da respuesta a la sentencia. Pedimos 18 millones por la misma vía, pero para los convenios con corporaciones locales. 125 millones para la reactivación destinada a nuevas iniciativas económicas o ampliación de actividades económicas existentes ya en las comarcas, como ayudas a nueva actividad empresarial, y 4 millones para que la empresa pública UNOSA también, en lo que son los costes de explotación, pueda tener un funcionamiento normal este año 2015. En medio ambiente planteamos un aumento de 34,6 millones de euros y va fundamentalmente para dos ámbitos que ustedes van a entender muy bien. Por una parte, los cauces fluviales y por otra parte, la costa. ¿Por qué? Porque en cauces fluviales hay una serie de obras ya programadas, de proyectos que es necesario realizar, o bien para evitar inundaciones, como las que en los últimos años ha habido, o bien para corregir los problemas suscitados por riadas importantes y que todavía no se han corregido. Por ejemplo, en el Sella, y por eso traemos el proyecto de los 5 millones de euros para el cauce del Sella. Y al mismo tiempo también porque el mantenimiento de cauces, para el que hay una cantidad irrisoria completamente, que no llega ni siquiera a los 50.000 euros, es la prevención que se hace en limpieza de cauces, es una de las mejores formas de prevenir inundaciones. Y en costa saben ustedes que tuvimos en el último año temporales muy fuertes en la costa cantábrica. El Gobierno se comprometió a resolver los problemas que habían ocasionado los temporales y, lógicamente, también a plantear fórmulas de prevenir futuros problemas. El Gobierno incumple esa palabra con los presupuestos que presentó y por eso destinamos 34,6 millones de euros fundamentalmente a esos dos ámbitos, a cauces y a costa. Destacan los 6 millones de euros para la Red Natura, es decir, todos aquellos espacios que además son Red Natura deben tener en proyectos medioambientales un tratamiento singular, la recuperación del cauces, entre otros el Sella, o la inversión en el litoral. Y acabo con un elemento que es un viejo agravio que mantiene Asturias, que es que no tiene financiación estatal para el consorcio de transportes. Y hay numerosos consorcios de transporte en toda España, unos de grandes ciudades, otros de zonas metropolitanas, incluso en algunos que hacen referencia a espacios como todos los insulares, donde hay una participación importante del Estado en los consorcios de transportes. Pedimos que se destinen 7 millones de euros estatales al Consorcio de Transportes Asturianos, que nos vendría muy bien, por ejemplo, a mejorar el transporte en la zona rural, que en este momento, con una población muy envejecida, es una de las necesidades más importantes que tenemos.